Hoy vence el plazo que el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, dio a los integrantes de su gabinete para que presenten sus declaraciones completas, patrimonial, fiscal y de posible conflicto de interés. Comillas, ya está hablado, hay una fecha límite, 30 de enero. El que no presente su declaración de bienes no puede trabajar en el gobierno, advirtió el martes en su conferencia matutina. Su equipo de trabajo debe de hacer pública la información de sus bienes, de lo contrario, no trabajarán en el gobierno, sentenció el presidente. Los funcionarios que aún no han presentado su declaración patrimonial y de probable conflicto de interés podrán hacerlo hasta el día de hoy, para cumplir con la orden del mandatario. Según la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, los funcionarios federales tienen 60 días naturales después de su nombramiento para presentar su declaración de información patrimonial. De no hacerlo, sin causa justificada, se iniciará una investigación por presunta responsabilidad por la comisión de las faltas administrativas y se requerirá por escrito al declarante el cumplimiento de dicha obligación. López Obrador indicó que sus funcionarios no solo tienen la obligación legal de presentar su declaración patrimonial, sino que además hacerla pública. El que no haga sus declaraciones públicas, no puede trabajar en el gobierno, reiteró. Por cuestiones de índole moral todos tenemos que dar a conocer los bienes. El que no dé a conocer sus bienes, alegando que la ley no se lo exige, no va a poder desempeñarse en este gobierno, dijo en esa ocasión del Gabinete Federal. Las titulares de Gobernación y de Medio Ambiente, Olga Sánchez Cordero y Josefa González Blanco, no han hecho pública su información patrimonial, mientras que el secretario de Educación, Esteban Moctezuma, y de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, decidieron no hacer públicos sus posibles conflictos de intereses. En el portal de Claranet, tampoco es posible encontrar información patrimonial de personajes como César Yáñez Centeno, Lázaro Cárdenas Batel y Jesús Ramírez Cuevas. El presidente de México recordó hoy en Palacio Nacional que este día se vence el plazo para dicho requerimiento. Hoy que se vence el plazo, todos los secretarios están cumpliendo, en algunos casos va a ser en el transcurso del día, pero antes de que venza todos los servidores públicos del gobierno van a dar a conocer sus bienes. Y lo más importante, lo van a transparentar, de modo que se cumple de esta manera con los compromisos de la transparencia, expresó el 4 de enero. López Obrador subió a la plataforma de Claranet su declaración patrimonial inicial, la cual no incluye bienes inmuebles ni vehículos. El mandatario reporta dos cuentas con saldo aproximado de 440,000 pesos e ingresos mensuales por 108,744 pesos, que corresponden a su sueldo como presidente.